Gloria a Dios. Quiero invitarle, hermano, para que me acompañe, por favor, hermanos, a la palabra de Dios. Y vamos a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo del 15 hasta el versículo 22. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 22. ¿Lo tienen, hermanos? Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te engrandecemos y te exaltamos. Te damos la gloria solamente a ti, Señor, porque tú mereces toda la adoración. Gracias, Dios, por bendecirnos en esta hora, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, pero sobre todo, Señor, acercarnos a ti a través de la oración y reconocer, eterno Dios, que en todo tiempo tu gracia, tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias te damos, Dios, y pedimos que en esta tarde tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, traiga alimento a nuestro espíritu y a nuestra alma, y que podamos salir bendecidos, Señor, en esta hora, Dios, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, porque Dios es grande, ¿verdad?, en su misericordia por siempre. Esta porción de la Biblia, hermanos, a mí en lo personal me ha gustado mucho cada vez que yo la leo. Y principalmente por todas las ricas enseñanzas que podemos sacar en ella. Pero sobre todo, hermanos, es un pasaje que en lo personal siempre me ha llamado la atención por la razón de que el apóstol Pedro, hermanos, vivió una experiencia
yo creo, tan tremenda, principalmente porque el apóstol Pedro había negado a Jesús. Y de una forma u otra, la palabra del Señor nos enseña que en el corazón de Pedro había una tristeza. Y en este pasaje, hermanos, el Señor vuelve una vez más a llamar a Pedro, a quien en ese momento se sentía desconsolado, se sentía triste, se sentía preocupado principalmente por lo que había hecho. Y el Señor trató con él de una manera muy especial. Por eso el tema que yo quiero tratar en esta hora, hermanos, le he titulado a este tema, ¿me amas? Porque fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Sí? Fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro, ¿me amas? Y yo creo que esta pregunta, hermanos, es algo que debería principalmente de hacernos reflexionar a todos los que somos hijos de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque algo que tenemos que entender y tener claro es que al Señor se le ama con todo el corazón. Sí, al Señor se le ama con todo el corazón, porque de otra manera no se le puede amar. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que un día un hombre escriba se arrimó ante Jesús y le hizo una pregunta. Y esa pregunta usted la encuentra en Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y la pregunta que este hombre le dijo es, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y como el Señor lógicamente conoce y discierne los pensamientos y sabe las intenciones que hay en el corazón del hombre, el Señor mismo, hermanos, le responde y le contesta esta pregunta. Y usted la encuentra en este mismo capítulo, en el capítulo 12, versículo 29 al 30, donde le dice el Señor, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fíjese bien, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. La respuesta del Señor a este hombre es, y este es el principal mandamiento. Entonces, amar al Señor tiene que ser con todo el corazón. Sí. Amar a Dios, fíjese bien, es el principal de todos los mandamientos. Pero también es la más acción o la más rica y suprema acción que usted y yo podemos hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos invita a amarle con un amor supremo, como el que le estaba pidiendo al apóstol Pedro en el pasaje que acabamos de leer. Aquí es donde el Señor, hermanos, le da no solamente a Pedro, sino también a nosotros una gran enseñanza acerca del amor que Él espera de cada uno de nosotros. Yo creo que haremos muy bien si tanto usted como yo nos apropiamos de esta preciosa enseñanza, pues también a nosotros el Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Si el Señor estuviese presente en cuerpo y nos confrontara a usted y a mí y nos
hiciera la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas? ¿Cuál cree o cuál sería la respuesta que usted le expondría? Mire, algo que a mí me ha llamado siempre la atención es que cuando el Señor confrontó a Pedro, porque 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Y en la última me llama la atención porque Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y me llama la atención porque el Señor nunca lo reprendió. O sea, el Señor conocía el corazón de Pedro y sabía que lo que Pedro estaba diciendo lo estaba diciendo con sinceridad, que si era real el amor que sentía, que le dolió en lo más profundo de su corazón haberlo negado, que se compugió en lo más íntimo de su ser por haberle fallado. Por eso el Señor nos pregunta, al igual como le preguntó a Pedro: ¿me amas? Así que vamos a meditar en esta tarde cómo es que el Señor quiere que le amemos. Porque de labios podemos decir que yo amo a Dios, pero las acciones pueden decir muchas cosas. Y Dios tiene siempre un requisito, una fórmula en la cual Dios siempre está esperando que nosotros podamos expresarlo y demostrárselo a través de ciertas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces, mire, en primer lugar, nuestro Señor desea un amor excepcional. ¿Sí? Un amor excepcional. Por eso quiero que note la pregunta. En el pasaje que leímos de Juan capítulo 21, donde el mismo Señor Jesús le preguntó a Simón. Fíjese la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Algunos comentaristas opinan que cuando el Señor se refirió a estos, ellos estaban diciendo que se estaba refiriendo al resto de los discípulos que se encontraban ahí. Otros comentaristas dicen que el Señor estaba tomando los utensilios de pesca que Simón Pedro utilizaba para pescar, pues recuerde que Simón era pescador. Y el Señor se los demostraba y decía: ¿me amas más que estos? Sea como fuere, o sea el comentario que sea, el Señor estaba demandando del corazón de Pedro un amor superior a cualquier otro amor que él pudiera experimentar. Y digo esto, mis amados hermanos, porque muchas personas, y no solamente me refiero a personas que no son cristianas, sino también me refiero a muchos cristianos que afirman, que lo dicen, que aman al Señor Jesucristo, pero la realidad es que no pueden dejar sus malos caminos.
No quieren abandonar sus pecados. Lo cierto es que esas personas aman más sus pecados que la luz. Por eso, mis amados hermanos, el amor al Señor debe de ser primero. Debe de ser superior. Debe de ser excepcional. Debe de ser sin igual. Debe de ser sin comparación. Superior a nuestras propias fuerzas. Mayor que nuestros propios intereses. Mejor que el amor a cualquier otra persona, cualquier otra posición, amén, cualquier otro propósito. No podemos mezclar el amor de Dios a otras cosas. No podemos, mis amados hermanos, amar a otra cosa más que a Dios. A mí me llama la atención principalmente la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel contempló la gloria de Dios de una manera excepcional, grandiosa. Y el Señor siempre le demandó una adoración plena y completa a Él. Pero tristemente, hermanos, el pueblo de Israel siempre se iba tras otros dioses. Seguían siguiendo otras costumbres. O sea, ellos adoraban a Dios, pero también adoraban a sus ídolos. Y eso era algo que el Señor siempre reprobó, siempre reprochó. Porque el Señor demandaba un amor total. Permítame citar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 40 al 41. Dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así teniendo a Jehová aquellas gentes e hicieron y al mismo tiempo sirvieron a ídolos y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hicieron hasta el día de hoy. Porque el Señor, hermanos, lo que está diciendo es que nos está pidiendo un amor excepcional, un amor único. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo Dios quiere que le amemos? Con todo el corazón. O sea, Dios demanda un amor excepcional, único solamente a Él. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo desea un amor servicial. Ahora quiero que note, hermanos, cómo el Señor inmediatamente después de la respuesta que Simón le da, porque el Señor le preguntó, ¿me amas más que estos? Y Simón le respondió. Y el Señor una vez más le vuelve a decir, apacienta mis corderos, pastorea, apacienta mis ovejas. Y es que, mis amados hermanos, el Señor quiere un amor activo, un amor que le sirva. Él no desea un amor estéril. Él no desea un amor improductivo. Él quiere un amor que se mueva, que sea dinámico y que a la vez crezca y se desarrolle. Por eso el Señor nos da una enseñanza bien grande. Así como se lo pide al apóstol Pedro. Porque el Señor le dice que todo ese amor que él tiene,
que todo ese torrente de amor que hay en su corazón, sí, lo canalice hacia sus ovejas, hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, hacia los hermanos. Y es que, mis hermanos, no se puede amar a Dios. Escuche bien. Y es que no se puede amar a Dios si no se ama a los hermanos. ¿Sí? Como bien lo afirma, hermanos, el apóstol Juan, que dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso el Señor, hermano, le está encomendando algo muy importante. Por eso el Señor le dice que trabaje principalmente con quienes, con sus hermanos, con sus ovejas. Mire, hermano, ahora nos toca preguntarnos a nosotros, ¿cómo podemos servirle o cómo podemos demostrar mi amor al Señor? Y la respuesta es simple: sirviendo a mis hermanos. Es una pregunta porque el Señor le está diciendo a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorealas. Y lógicamente nosotros como cristianos tendríamos que preguntarnos: ¿cómo yo puedo demostrarle mi amor al Señor? Y el Señor lo dice: sirviendo a mis hermanos. Quizás para muchos es complicado o es difícil, o se preguntan simplemente cómo yo puedo servir a mis hermanos. Y la respuesta no es difícil de encontrarla, hermanos. La respuesta es simple: orando por cada uno de ellos. ¿Sí? Animándolos a que vengan a la iglesia, visitándolos, alentándolos, colaborando, hermanos, con lo que se necesita. No olvidemos algo importante, hermanos, que el Señor dijo: lo que le hacemos a uno de esos pequeñitos, se lo hacemos al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo dice en Mateo capítulo 25, verso 44. Que dice: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Mateo 25, 40. Entonces, ¿cómo podemos demostrarle al Señor que lo amamos, hermanos? A través, ¿verdad?, de colaborar con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Entonces, recuerde que el Señor desea un amor servicial. Pero en tercer lugar, hermanos, el Señor también desea un amor sacrificial. Sí, hermanos. Un amor que esté dispuesto aún al sacrificio de dar su vida por Él. Sí. Él desea un corazón que le ame tanto, pero tanto, al grado de padecer. Un corazón que cuando vengan las más duras pruebas, las más grandes aflicciones,
las más grandes tribulaciones y pruebas y conflictos, nunca se olvide de su ley. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que en los corazones débiles, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan y huyen. Escuchemos la enseñanza, hermanos, que el Señor nos da, amén, en una de las parábolas, amén, que se encuentra en Marcos capítulo 14, versos 16 al 17, que dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Preguntémonos, ¿mi corazón es así como este? Que cuando vienen las pruebas más difíciles y las luchas, abandono todo y dejo al Señor. O mi corazón, hermanos, es como este otro, como la parábola que dice en Marcos capítulo 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ahora preguntémonos, ¿es mi corazón como este? Por eso el Señor Jesús, hermanos, lo especificó claro a través de la pregunta que le dijo a Simón: ¿me amas? Mire, si nosotros queremos tener, hermanos, un corazón como el de la buena tierra, necesitamos pagar el precio. Sí, necesitamos pagar el precio. Es necesario dejar a un lado muchas cosas que nos estorban para servir al Señor. Es necesario sacrificar tiempo, trabajo, familia, incluso hasta la propia vida, si así lo demanda el Señor. El mismo Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lógicamente, hermanos, para servir al Señor se requiere un sacrificio. Y es dejar a un lado muchas cosas que nos afectan realmente en nuestra relación con Dios y nos estorban para caminar. O sea, el sacrificio que vamos a realizar por servir al Señor vale la pena. En cierta ocasión Pedro le dijo al Señor: Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué recompensa tendremos? Y Jesús fue contundente y le dijo: 100 veces más y la vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, yo creo que no hay cosa que podamos entender que amar al Señor implica, hermanos, una responsabilidad mucho más allá de nuestros propios intereses. El dejar y el sacrificar todo por causa de Cristo, hermanos, es algo benéfico para usted y para mí. Por eso el precio es muy alto, pero las bendiciones son más grandes que Dios tiene para nosotros. Por eso el Señor nos hace una vez más la pregunta, base al tema que hemos estado hablando. Y la pregunta que el Señor te hace a ti en esta hora: ¿me amas? ¿Me amas? Y usted tiene que dar una respuesta. ¿Sí? Usted tiene que darle una respuesta al Señor. Y la respuesta que usted puede darle puede ser como la que Pedro dio. Como la que Pablo dio. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 21,
versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O como otra respuesta que el mismo apóstol Pablo dio, y esta se encuentra en Filipenses 3:7, que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Hermanos, el Señor desea un amor sacrificial. Y por último, el Señor desea un amor incondicional. Sí, un amor incondicional. ¿Sí? ¿Por qué digo incondicional? Porque no podemos establecer con el Señor un tipo de contrato para amarle. No podemos decirle al Señor que si nos da o nos beneficia en ciertas cosas de nuestra vida, vamos a amarle. No podemos establecer con Dios ningún tipo de esto. Si nosotros hemos decidido o tenemos realmente el concepto de amarle, debe de ser sin condiciones. Sí, debe de ser sin condiciones. Tristemente, hermanos, hay muchos cristianos que cuando se les invita o se les pide el participar o el trabajar o el activar en alguna área de la iglesia, enseguida objetan y ponen infinidad de excusas para hacerlo. Incluso dice lo mismo que dijo Pedro. ¿Y qué de este? Pero la excusa que ponemos nosotros es: ¿y los demás qué? Cuando se nos invita a alguna actividad, objetamos: ¿y los demás qué? Si nosotros llegamos a pensar de esta manera, ya le estamos anteponiendo una condición al Señor. Ya le estamos poniendo un pero al Señor. Y siempre que le digamos eso al Señor, Él nos va a contestar de la misma manera que le dijo a Simón Pedro. En el verso 22. Que a ti, sígueme tú. ¿Por qué, hermanos? Porque las bendiciones son individuales. Porque lo que Dios prometió y proveerá para nosotros es individual. Si nosotros anteponemos alguna excusa, hermanos, no seremos acreedores a las bendiciones de Dios y siempre estaremos en la misma situación espiritual y física. ¿Por qué, hermano? Porque al hacerlo le estoy diciendo a Dios: bendíceme y yo te sigo o te sirvo. Y Dios no trabaja así. Dios no obra así. Es cierto que hay muchos cristianos que no aman al Señor. Por eso no le entregan totalmente su vida. Pero ellos no deben de pensar así, ni mucho menos
creer eso? Sino que debemos de servirle al Señor como Él quiere que le sirvamos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y aún con todas nuestras fuerzas. Este es un amor sin condición, hermanos. Si yo voy a servir a Dios, es porque yo lo amo. Y si aquel hermano o aquella hermana no quieren hacer, que Dios les bendiga. Pero lo que yo voy a hacer para Dios, lo voy a hacer principalmente porque yo le amo. Y porque es la manera correcta en la cual yo tengo que hacerlo. Por eso me llamó mucho la atención, hermanos, esta pregunta que Jesús le hizo a Simón: ¿me amas? 3 veces el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros: ¿me amas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a servirle al Señor? ¿Objetamos para servirle al Señor? ¿No queremos sacrificar cosas para servir al Señor? ¿Le ponemos al Señor actitudes para servir al Señor? Si pensamos así, hermanos, la respuesta es que no amamos al Señor. Algo que tenemos que tener bien claro y bien seguro es que Dios conoce lo que hay en tu corazón y sabe Dios hasta qué tanto tú le amas. A Dios nunca lo vamos a engañar. Dios sabe si le amamos un 20, un 30, un 50, un 80, un 100. Porque cuando amamos al Señor, hermanos, no objetamos nada. Es fácil decir yo lo amo, pero los hechos son los que demuestran el amor que le tenemos a Dios. Por eso el Señor, hermano, nos pide, tanto a usted como a mí, que le amemos. Fíjese bien, que le amemos sin igual. En una forma servicial, sacrificial e incondicional. Ojalá que usted y yo decidamos realmente, hermanos, tener bien claro esta pregunta que Jesús le hizo a Simón: ¿me amas? Y que también nosotros nos preguntemos: ¿qué tanto amamos al Señor? Amamos al Señor a grado de dar, como dice, todo. Porque al Señor se le ama, ¿qué, hermanos? Con todo. Con todo. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración de fe principalmente para si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo, lo reciba en su corazón. Solamente haciendo una oración de fe para que si usted en esta tarde quiere aceptar a Jesús en su corazón, dígale: Señor Jesús, en esta tarde tu palabra, Señor, es clara. Quizás he fallado, quizás, Señor, he pecado, quizás he hecho lo malo, pero ahora tu palabra, Señor, es real y verdadera y confronta mi vida y me hace ver mi condición delante de ti. Perdóname, Señor, mis pecados. Límpiame, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Y en esta tarde, Señor, yo te recibo a ti como mi Salvador personal. Y te invito a que entres a mi corazón y que vivas para siempre en él. Gracias, Dios, te doy, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.